Egunon, buenos días. Gracias, Javier, también por darnos esta oportunidad de hablar en esta jornada. Yo soy Mikel Artola, soy el director de internacionalización de AFM, que es la Asociación Española de Fabricantes de Máquina Herramienta, y voy a hacer toda la presentación en castellano, pero para empezar sí me gustaría hacer una breve introducción en euskera, explicando un poquito pues, los tres temas principales que vamos a tratar, ¿no? Gaurko aurkezpen hauetan nire maikideek landuko dituzten gai gehienak teknikoak izango dira, eta orduan nik nire aurkezpen hau prestatzeakoan alderdi komertzialari ere tarte bat eman nahi izan diot, eta horregatxikan AFM-ek itxiko daukan aportazio tekniko hortaz gain aeronautikako merkatua alderdi komertzialetikan aztertzia nahi izan dugu ere bai, pixka kontestu baten barruan jartzeko merkatu honek makina herramientarentzako eskaintza dituen aukerak zeintzu dian, ez? Lehenengo zatixan AFMS eta makina herramientak itxetxuzen enprestaz hitz egingo dut, bere ezaugarri nagusitza zeintzu dian aipatuko ditut, izan ere, aeronautikaz bai, baina mekanizatuaz ere hitz egiten ari geranez, makina herramienta eta mekanizatua denoak egun bezala, neurria handi baten gauza berdintxoaria, ez? Aurkezpenan bigarren atalian aeronautikako sektorian zentratuko naiz, eta esan duten bezala alderdi komertzialari heldu nahi diot, ez? Zifra dexente eskainiko ditut, ikusteko eta erakusteko merkatu honek, sektore honek ze tamaino daukan. Egitza esan oso tamaina ondixea makina herramientako sektoreakin konparuta. Baina makina herramientan esaten dugun bezala, guk kuantitatiboki ez gera oso handixak eta gure fakturazio eta langile kopuru zifrak ez dira ikusgarrixak, nolabait esatearen, da beste sektore batzuk, horietako bat adibidez aeronautika, zifra asko handixak moite ditxuan arren, makina herramientan klabetako bat beti izaten da, gainontzeko sektore industrialekin daukan harremanagatik balio asko aportatzeko aukera ematen dago, eta gainontzeko sektore industrialeri produktibitatea eta lehiakortasuna ematen dienez, sektore kuantitatiboki handixa ez, baina kualitatiboki oso handixa dela esan dugu. Eta hirugarren eta azken zatixan berriz, Javierrek esan dagoen bezala, gure enpresek aeronautikako sektoreekiko eskaintza dituzten makinak eta teknologiak errepasatuko ditugu, ez? Katalogo bat daukagu espreski prestatuta sektore horrentzako, eta bertan teknologia garrantzitsuena zeintzu dian aipatuko ditut banan-banan. Orokorrian eta laburko moduan esango nuke aeronautika oso sektorea handixa izan arren, eta makina herramienta bertara saltzen dagoen makina kopurua txikixa ez bada ere oso kopurua handixa ez da. Historikoki ez da hola izan, eta etorkizunean ere etorkizunean aeronautikako sektorea berak ere etorkizun indartsua eukiko dagoen arren, ezin dugu esan makina herramientantzako kantitateatik oso sektore handixa danik. Baina, hemen ere bai azpimarratu daiteke garrantzia badaukala, ez? Historikoki ere bai garapen batzuetan eta hobekuntza batzuetan neurri handi baten aeronautika aitzindaria izan da mekanizatuaren mundua. Y bueno, después de esta brevísima introducción en euskera, paso a hablar del primer tema, que como he comentado es el referido a AFM y la máquina herramienta en sí, que como sector clave en nuestra área industrial y como sector íntimamente relacionado con las empresas de mecanización, pues pienso que sí sería conveniente mencionar unas características esenciales de cuál es nuestro tejido industrial y cuáles son las características de los fabricantes de máquina herramienta. En la asociación somos 86 empresas asociadas, 86 empresas que hacen máquina herramienta, tanto de arranque como de formación, que suponen el 95% de toda la máquina herramienta que se hace en España. Un hecho muy destacable es la gran concentración geográfica que se da en nuestra área, ¿verdad? Porque de hecho el 72% de las empresas de AFM están ubicadas en el País Vasco y ese 72% de empresas produce el 84% de la facturación de la máquina herramienta de España. Además, la concentración todavía es mayor en Guipúzcoa, pues ya que están ubicadas en Guipúzcoa el 53% de las empresas de AFM, que suponen el 66% de la facturación de España. Y como todos sabemos, pues además hay una concentración todavía más específica en el Goibar, Mondragón, Azkoitia, en los valles de Deva y del Urola.
Otro hecho también muy destacable es la baja integración que se da en el proceso productivo de la máquina herramienta en sí. Y gracias a una industria auxiliar muy especializada y muy bien equipada, pues se permite que la integración sea muy baja en la fabricación de la máquina herramienta. Y por estos dos motivos, por esta proximidad geográfica y por esta importancia de la industria auxiliar añeja a la máquina herramienta, pues se dice que existe un clúster de máquina herramienta, es decir, que se agrupan en un contorno geográfico reducido, pues fabricantes de máquina herramienta, de accesorios, de componentes, fundiciones, caldererías, centros tecnológicos, universidades, centros de formación profesional, etcétera, etcétera. España es el tercer fabricante de la Unión Europea, después de Alemania e Italia, y el noveno del mundo, con una fabricación en el año 2008 superior a los 1.000 millones de euros de facturación. Es un sector muy exportador, con una media en los últimos años del 70% de esa producción. Ha sido exportada a países pues, con un nivel tecnológico muy considerable, siendo esos que están indicados ahí pues, los primeros países clientes para nuestra máquina herramienta. Se fabrican alrededor de 2.000 modelos diferentes de máquinas, incorporando tecnología propia, y se dedica de media en un 6% de esta facturación a la investigación y el desarrollo. Y los principales sectores cliente, que luego ahondaré un poco más en esto, pues son la automoción, los bienes de equipo, generación de energía, aeronáutica, moldes y ferrocarril. Otra característica muy reseñable también de nuestro sector es la capacidad de adaptarnos a las necesidades concretas de los diferentes clientes en los diferentes sectores, ¿no? Es, en el caso de muchas empresas, pues su estrategia competitiva y la forma de llegar a los nichos más adecuados que les permite aplicar su ventaja competitiva, esa capacidad de adaptación. Y además nos podemos considerar especialistas en maquinaria de grandes dimensiones, alto rendimiento y precisión. Y más concretamente en algunos tipos de grandes fresadoras somos líderes mundiales, el país que más grandes fresadoras fabrica. La fresadora grande, tiene también unas cuantas aplicaciones en el mundo aeronáutico, sobre todo relacionados con el fuselaje y partes estructurales de los aviones, aunque probablemente pues, no es el tipo de máquina más demandada en el mecanizado más habitual del mundo aeronáutico. Y por otra parte también pues la formación tiene una importancia muy relevante en nuestro sector, ya que se demanda continuamente personal cualificado. En definitiva, el sector de máquina herramienta es un sector cuantitativamente pequeño, pero solemos decir que su importancia radica en el hecho de que está interrelacionado con todos los sectores productivos de fabricación industrial, por lo que dota de productividad y competitividad a las empresas fabricantes pues, de todo tipo de bienes. Bueno. En la segunda parte de la presentación quería centrarme en la industria aeronáutica, pero como he dicho antes, un poco desde el punto de vista comercial, ¿no? Dar las cifras más relevantes para poner un marco de lo que estamos hablando. La industria aeronáutica europea facturó en el año 2008 en 97,3 billones de euros. Son cifras abrumadoras, ¿no? Sobre todo comparándolas con la máquina herramienta, pues que son cifras pues, que apenas tienen nada que ver. De esos 97,3 billones de euros, casi el 40% ha ido destinado a la aeronáutica militar y tiene un nivel de exportación del 59%. Destina a la I+D más del 11% de esa facturación y emplea en Europa a 466.900 empleados, que en el segundo cuadro veis que Francia tiene un peso muy importante dentro de la industria aeronáutica, con 136.000 empleados, seguido del Reino Unido, Alemania, Italia y España, que serían pues, los 5 países que más participan
consorcio europeo y en la industria aeronáutica europea. Y luego pues también el sexto país, que pues hay un salto de empleados bastante significativo, ¿no? De 33.000 que tiene España a 15.000 que tiene Holanda, aunque bueno, evidentemente el salto es mayor del primero, Francia, al segundo, Reino Unido, pues hay una diferencia muy importante, incluso de Alemania a Italia también, pues hay una diferencia muy importante en cuanto al número de empleados. Y en el tercer gráfico he comparado estos datos de la industria aeronáutica europea con la industria aeronáutica mundial. Pues Europa es sin duda muy importante. Además, Airbus, por ejemplo, ha superado recientemente a Boeing en número de aviones entregados, pero aún y todo, pues la industria aeronáutica estadounidense es superior a la europea. Y luego vemos que otros países también tienen pequeños pedazos de esta fabricación mundial de aviones, como son Canadá, con su fabricante estrella que es Bombardier, Brasil con Embraer y Japón con Kawasaki. Y también es de mencionar que según las estimaciones que se están haciendo, pues es de esperar que China también aparezca pronto en ese reparto de la aeronáutica mundial, pues con el proyecto que están creando alrededor del fabricante Comac. Después de los datos europeos y mundiales, también me parecía interesante mencionar los datos de la industria vasca, que también es muy significativa, ¿no? Dentro de España, pues después de la concentración que se da en Andalucía, en los alrededores de Sevilla y Cádiz, y la concentración que se da en Madrid, pues la industria aeroespacial vasca es la tercera en importancia dentro de España, y supone más o menos entre el 15 y el 20% de lo que se fabrica en España en este sector, pues se fabrica en el País Vasco. La facturación en el 2008 de las empresas que pertenecen a la asociación o clúster vasco, que se llama EGAN, fue de 1.228 millones de euros, desglosado de la siguiente forma: el 50% corresponde a estructuras del avión, el 42% a motores, el 1,5% a espacio, tema aeroespacial, y el 5,5% a sistemas y equipamientos. Exportan más del 70%, destinan a I+D un 10% de su facturación y emplean a más de 9.000 personas, con la diferencia también que, por ejemplo, en el caso de la máquina herramienta, prácticamente todo el empleo está concentrado donde están las propias plantas, es decir, hay alguna implantación productiva, pero no son muchas. Sin embargo, en el mundo de la aeronáutica vemos, probablemente porque el tamaño de las empresas principales es muy grande, pues que de ese empleo de 9.000 empleados, solamente, bueno, entre comillas solamente, el 44% se da en Euskadi, a pesar de que estamos hablando de empresas vascas. El 42% se da en otras partes de España y el 13% de ese empleo se da fuera del País Vasco. En esta transparencia he puesto la cadena de valor de este sector. Este diagrama para clasificar el sector pues suele ser común en varias industrias. En la automoción, por ejemplo, es muy habitual, ¿no?, hacer esta división, y en la aeronáutica también. En primer lugar, se suele mencionar a los OEMs o constructores de equipamiento original, constructores de aviones, que suelen ser pues los tractores de las operaciones que se dan, ¿no?, los que sacan los que hacen los aviones en definitiva, y los que detrás de ellos pues tienen esa cadena de valor que está ahí explicada, pues los Tier 1, los que son integradores de sus sistemas, Tier 2, los que ensamblan, y a partir de ahí pues Tier 3 y 4, pues procesamiento de material, componentes, etcétera. No en la misma línea del diagrama, pero sí también es importante mencionar la parte referida al mantenimiento. En el mundo aeronáutico pues muy importante, pues porque hay unas operaciones después de que el avión y los motores tengan pues X horas de vuelo. Es habitual y necesario utilizar máquinas y herramientas para poner en punto esas partes del avión, por lo que la parte de mantenimiento que está ahí fuera de esa línea principal pues también suele ser muy importante. Y luego también pues fabricantes de herramientas, fabricantes de tratamientos térmicos, etcétera, también se mencionan en esta cadena de valor.
Quería poner en esta transparencia la importancia en números, que quiero destacar que no solamente se trata de números, ¿no? La importancia de números de este sector como comprador de máquinas y herramientas. Decía en la introducción de euskera que las cifras no son espectaculares en sí, ¿no? Pues excepto Francia quizás, que destina un 21% de su fabricación de máquina y herramienta a la aeronáutica. El resto de países importantes europeos, pues como veis, están ahí entre el 7% del Reino Unido al 3,4% de Alemania. No son cifras muy importantes, aunque sí es importante añadir que una parte importante que se engloba, me refiero a la forma de compatibilizar las estadísticas. Una parte importante se computa dentro de lo que se llama subcontratación, y en esa subcontratación pues es cierto que una parte, más en unos países que en otros, pues también debería estar relacionada con el sector aeronáutico. Y decía también antes pues que a pesar de que por números no parece que sea un sector súper atractivo para la máquina herramienta, sí es de remarcar el hecho de que cualitativamente hay una importancia, ¿no? Pues porque históricamente el sector aeronáutico, también junto a otros sectores, pero se ha demostrado que ha sido pues pionero en algunas tendencias del mecanizado, y las empresas que antes apostaron por estar ahí, pues de una forma u otra, en un momento u otro, recogieron frutos en cuanto a su habilidad de mecanizar. También, no lo he puesto en la transparencia, pero sí considero que sí sería importante mencionar que el sector, la industria aeronáutica en sí, pues tiene unas perspectivas de negocio considerables, ¿no? Pues no hay unas grandes amenazas que puedan ser sustituidas por otra industria o por otro medio de transporte, y a pesar de que los grandes monstruos como Boeing y Airbus pues también tienen sus problemas considerables, pues parece que el sector, haciendo una previsión a unos cuantos años, pues parece que seguirá funcionando con fuerza y seguirá demandando máquina y herramienta. Y antes de entrar en la tercera parte de la presentación, en la que desglosaré un poco la oferta que tenemos los fabricantes de AFM cara a este sector, sí me gustaría hacer una mención a un grupo de trabajo que tenemos en la asociación, referido específicamente al sector aeronáutico, y que en el punto de partida queríamos que sirviese de punto de encuentro para compartir las experiencias de nuestros asociados, fabricantes de máquina y herramienta, en este sector aeronáutico. Por una parte, tenemos un catálogo específico en el que se visualiza pues qué ofrecemos a este sector, y por otra parte, pues si la experiencia de AFM es realizar acciones promocionales, pues con este grupo de trabajo hemos realizado estas acciones promocionales, pues estas presencias en ferias, estas misiones comerciales o estas invitaciones a potenciales clientes en ferias y clientes específicos de este sector. Y en definitiva, pues este grupo de trabajo es también una plataforma para analizar las posibilidades de cooperación que hay entre los diferentes fabricantes de máquina y herramienta. Y la tercera y última parte de la presentación es, como decía, las aplicaciones que hay en nuestro sector, las soluciones que nuestros fabricantes ofrecen a esta industria aeronáutica. Hemos dividido este desglose en los que se pueden considerar cinco tecnologías más importantes de mecanizado: torneado, fresado, membrinado, rectificado, pulido, electroerosión, y luego he dejado un pequeño apartado para otras tecnologías que también hay fabricantes que hacen ese tipo de cosas. En cuanto al torneado, pues ahí veis un ejemplo de un torneado vertical que sirve para pues, tornear diferentes piezas del avión, sobre todo para piezas del motor, también para el tren de aterrizaje, y menciono ahí pues con los colores referidos al motor, pues que sirven para casings o carcasas del avión, álabes, stator, otras partes del motor, etcétera. Fresado mandrinado, hacemos este desglose en tres partes diferentes. Por una parte, el centro de mecanizado,
digamos, con recorridos más pequeños y con una variedad de piecerío considerable que se puede mecanizar en este tipo de máquinas, carcasas, pequeños fundidos, discos, blisks, álabes, y también para unas partes concretas de las alas y del estabilizador y otras partes de la estructura, y también para el tren de aterrizaje. El fresado de columna móvil, bancada fija o mandrinado, son cosas diferentes, pero bueno, para simplificar las unimos en el mismo bloque. En general suelen ser máquinas grandes, con grandes recorridos en X, y digamos que la parte de la que suelen atender más es la referida a partes de la estructura, ¿no? Fuselaje, alas, estabilizador. Y las máquinas, las fresadoras de pórtico, gantry o puente, lo mismo, también sirven para unas partes concretas del motor, grandes generalmente, pues el propio tamaño de la máquina, pero las partes más importantes para las que suelen ser utilizadas son las referidas a la estructura, a fuselaje, alas, etc. De rectificado también tenemos dentro del catálogo un único fabricante, pero bueno, soluciones muy concretas y muy importantes y muy reconocidas también en el sector, ¿no? Pues sobre todo referidas al rectificado de ala. El pulido, también tenemos un fabricante que se dedica a pulir piezas, algunas partes del motor, pero él es más especialista en algunas partes de las alas y del estabilizador. Y la electroerosión también, un fabricante, una asociación para hacer mecanizado por electroerosión, bien por hilo o por penetración, en este caso exclusivamente para piezas del motor. Y en este caso también, como algunos otros que no he mencionado antes, pero la electroerosión suele estar muy vinculada al mantenimiento de los motores, ¿no? Después de las horas de vuelo pertinentes, pues la reparación y el mantenimiento, pues unas cuantas operaciones se suelen realizar a través de máquinas de electroerosión. Y por último, la última parte en la que recogemos otras tecnologías no tan ligadas al mecanizado en sí, ¿no? Pero bueno, tenemos dos fabricantes que aportan soluciones de remachado y taladrado, un fabricante que hace operaciones de fluotorneado, de formación también, dos fabricantes que pues, con sus prensas sirven para diferentes partes del avión. Y luego pues, un fabricante muy reconocido y muy especialista en este mundo de la aeronáutica que aporta soluciones de encintado, corte por láser y corte de composite también, que es, bueno, no lo he dicho, pero supongo que ya saldrá más adelante, pues una de las amenazas más importantes para el metal, ¿no? Pues en cuanto el avión pues tiene una tendencia clara, o al menos ha tenido hasta ahora, de contar con más partes de composite y menos partes de metal. Y bueno, por mi parte, esto es todo.